Bueno amigos, vamos a tener una chancecita de comentar un par de cosas bastante interesantes que a mí particularmente me han parecido muy interesantes. Lo único que les voy a pedir es como siempre que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Lo que les estaba comentando, vamos a hablar del Real Madrid, por supuesto, al final es lo que siempre hacemos acá, pero también de cosas muy cercanas al Real Madrid que a mí me han llamado mucho la atención. Me gustaría empezar hablando por el tema este de la inflación del mercado, porque bien, el Real Madrid termina pagando la temporada pasada 80 más 20 por Tchouaméni, 20 en variables aproximadamente. Esta misma temporada termina pagando por Jude Bellingham ciento y algo más, unos 30 en variables aproximadamente, o 27, 103 más 27, algo así creo que es la cosa. Lo cierto es que, bueno, hay bastante inflación en cuanto a los fichajes en el fútbol en general. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque esta mañana una de las cosas que hemos visto es que nuestro amigo Kolo Muani ya habría llegado a un acuerdo verbal con el Paris Saint-Germain, pero que el club parisino habría frenado un poco lo que era la operación debido a que le parecía excesivo lo que estaba pidiendo el Eintracht de Frankfurt, que era en torno a 100 millones o 100 millones en concreto. Por supuesto que me parece una cifra exageradísima por un futbolista que si no hubiera, de no ser por ese penal, ese tiro que falla ahí sobre el minuto 120 y pico sobre la final del mundial, es que no lo recordaría absolutamente nadie seguramente. De todos modos, bueno, realmente el PSG creo que tendría para pagar ese dinero. Me parece raro que les parezca excesivo, aunque creo que ahora tiene que ver más que todo por el hecho de que ya están tratando de hacer las cosas por el buen camino y es algo que les está estorbando. También esto lo quiero añadir o lo quiero acotar con lo que está sucediendo con el Manchester City, el otro club estado que esta mañana ha hecho oficial el fichaje de Bardiol, futbolista que destacó en el Mundial, también destacó con su club. Y lo curioso es que el equipo de Pep va a pagar 90 millones de euros más 10 millones en variables. Lo que me parece muy increíble de todo esto es como nuestros amigos siempre están diciendo de que no sé qué, que el Real Madrid ficha. Imagínense que el Madrid hubiese pagado los 100 millones que va a pagar el City por Bardiol, que los hubiese pagado el Real Madrid por Militao, por ejemplo. Es que me parece realmente increíble. O que el Real Madrid realmente ficha a Kolo Muani, que es una de las cosas que se le pusieron de frente al Real Madrid en algún momento en cuanto a rumorología. Imagínense que el Madrid paga 100 millones de euros por Kolo Muani. Es que es increíble. Yo por esa parte también quiero entender a Florentino y a la directiva del Real Madrid de no querer fichar a más nadie que no sea francés llamado Kylian Mbappé. Es que si nos ponemos a revisar, amigos, todos en gran medida o en casi todos los lugares del mundo, cualquier fichaje, cualquier futbolista que medio haya metido un par de goles ya te lo están metiendo en 80, 100 millones de euros. Así que por esa parte yo entiendo lo que está sucediendo con el Real Madrid, con Mbappé, que es una especie, tiene monopolizado esta situación Mbappé seguramente, pero si nos ceñimos exclusivamente a lo que está sucediendo con los futbolistas, lo que están costando y todo esto, yo creo que podemos entender perfectamente todo lo que está sucediendo. También quiero añadir esto a lo que está sucediendo con nuestro amigo Kylian Mbappé, que ayer o esta mañana creo que fue, Rodrigo Gómez publicó una foto con Kylian Mbappé, en lo que parece que están están como en una, disfrutando de una fiesta en Italia, si no estoy equivocado. Y pues por supuesto algo que ha abierto todo tipo de especulaciones. A ver, lo normal sería que este tipo de acciones se evitaran. No tengo ninguna duda de que esta fotografía es tomada con algún propósito. No sabemos cuál, si de parte de Rodrigo, si de parte de Kylian Mbappé. Pero está claro que este tipo de cosas, este tipo de situaciones son muy bien manejadas por este tipo de futbolistas que tienen un equipo completo de comunicación detrás de ellos. Pero a ver, que esto tampoco quiere decir que Mbappé vaya a firmar sí o sí por el Real Madrid porque subió una foto con nuestro amigo Rodrigo Gómez. No quiere decir eso seguramente. Pero sí me llama mucho la atención que, como les digo, esta gente sabe cómo hacer las cosas. Repito, tienen un departamento completo de comunicación que les explica cómo pueden hacer las cosas para enviar mensajes, transmitir cosas, etcétera, etcétera. Sí me parece muy curioso es que siempre
hemos escuchado de los celos de Rodrigo y los celos de Vinicius, de no, que Vinicius y Rodrigo se van a poner celosos, no van a encajar con Kylian Mbappé porque realmente van a tener problemas, van a estar ahí teniendo altercados debido a que le va a quitar su puesto y cada vez que tienen la oportunidad, tanto Vinicius como Rodrigo, de mostrar lo increíble que puede ser compartir la delantera con futbolistas como Kylian Mbappé, es que no tiene ninguna duda en hacerlo. Es algo que me parece muy curioso y muy llamativo, pese a que nuestros amigos antimadridistas nos digan que esto va a ser un caos total, porque bueno, yo creo que el caos total para ellos es que esto termine pasando, para nosotros sería una completa bendición. Solamente quería acotar eso, me parece muy curioso, repito, no quiere decir que vaya a fichar por el Real Madrid, pero sí creo que tiene algún mensajito por allí. Es optimismo, ligeramente optimista ver este tipo de cosas, no tiene nada que ver, pero creo que siempre ayudan y por supuesto, como les digo, me gusta que en el caso de presentarse esta posibilidad de jugar juntos Rodrigo, Vinicius y Mbappé, que se sigan queriendo y se sigan diciendo este tipo de cosas públicamente. Creo que es una muy buena señal de que todo el caos que nos han intentado vender puede que termine en absolutamente nada. Y bueno, quiero cerrar este video hablando de un comunicado que ha emitido el Real Madrid, que por cierto, cada vez que sale algún comunicado de la web del Real Madrid, todo el mundo salta e intenta, le salta el corazón por los aires. Pero bueno, el comunicado va de la mano de algo muy importante que se viene hablando en las últimas horas y es que se han ido sacando informaciones, filtraciones, no se sabe de dónde ni con qué objetivo, de que podría cambiarse en las próximas semanas en una asamblea el nombre de lo que es la ciudad deportiva del Real Madrid, por el nombre de Florentino Pérez, ya que este último estaría meditando dejar la presidencia y comunicarlo en la próxima asamblea con el estadio terminado y con el fichaje de Kylian Mbappé. Pues el comunicado que emite el Real Madrid es el siguiente, dice: ante algún rumor aparecido en algunas redes sociales en las que se afirma que el presidente Florentino Pérez estaría supuestamente valorando dejar la presidencia del club, el Real Madrid quiere manifestar lo siguiente: que esos rumores son rotundamente falsos y obedecen a algunos intereses que nada tienen que ver con la realidad, y que en la próxima Asamblea General de Socios Representantes del Real Madrid no habrá ningún punto del orden del día en el que se delibere sobre el nombre de la ciudad del Real Madrid. Es el comunicado que emite el club, desmintiendo todo lo que se viene hablando en las últimas horas de que Florentino estaría agotado. Pensaba dejar la presidencia en la próxima asamblea, lo iba a notificar porque ya esperaba contar con el fichaje de Mbappé más el nuevo Bernabéu. Creo que era algo así como que su legado ya totalmente era la mejor forma de cerrarlo. Pero lo bueno, lo importante de todo esto es que el club lo ha aclarado y que todo parece indicar que tendremos a Florentino para rato. Yo he encantado de la vida, definitivamente una de las cosas que más piensa uno como madridista, viendo lo que le ha pasado al Barça, viendo lo que le ha pasado a otros clubes y lo bien que le ha ido al Real Madrid todo este tiempo, uno lo que primero que piensa es qué va a ser de la vida del club cuando don Florentino Pérez ya no esté al mando del mismo. Pero bueno, ya veremos qué acaba pasando. Lo importante es que todo parece indicar que tenemos Florentino para rato y que la ciudad deportiva seguirá llamándose igual, que no cambiará en ninguna asamblea en las próximas semanas. En este momento me toca despedirme, un video bastante cargadito entre informaciones y opiniones. Déjame tu opinión en los comentarios, lo que siempre les digo: like, suscripción a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao chao.